procedimientos requeridos por la NIA 220, relativos a la continuidad con las relaciones con los clientes y encargos específicos de auditoría. La evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, también de conformidad con la NIA 220, que es la de control de calidad de la auditoría de los estados financieros, y el establecimiento de un acuerdo de los términos de encargo, como lo requiere la NIA 210. La realización de las actividades preliminares del auditor, planificar y todo este tema permiten que el auditor mantenga la independencia y la capacidad necesarias para realizar el encargo, que no haya cuestiones relativas a la integración de la dirección que puedan afectar la disposición del auditor para seguir con el trabajo de auditoría, y que no se produzcan malentendidos con los clientes con relación a los términos del encargo. La aplicación de los procedimientos iniciales relativos, tanto como la continuidad de los clientes, como la evaluación de los requerimientos de ética aplicables, se deben llevar a cabo y completar antes de realizar otras actividades significativas de la auditoría. Y con relación a las actividades recurrentes, dichos procedimientos iniciales a menudo se hacen poco después de haber finalizado la auditoría anterior. Bueno, eso es todo de mi parte. Los dejo con mi compañera. Gracias. Para continuar. Perdón. Vamos a ver, no sé si me confirman, si me escuchan. Sí, compañera. Gracias. Vamos a ver las actividades de planificación. Para estas actividades, el auditor primeramente debe establecer una estrategia global en donde se determine el alcance, el momento de realización de la auditoría y la dirección de la auditoría. Esta estrategia global es importante porque nos va a guiar durante el desarrollo del plan de auditoría. Para poder establecer esta estrategia global, debemos de tomar en cuenta estos 5 puntos que vemos en pantalla. Primeramente es identificar las características del encargo para saber cuál sería el alcance de la auditoría. También debemos, en el número 2, determinar los objetivos del encargo que estén relacionados con los informes que vamos a emitir para poder determinar el momento de la auditoría y también la naturaleza de la comunicación con la administración. Número 3, debemos considerar los factores significativos que considere, según un juicio del auditor, que sean importantes para la dirección con respecto a las tareas asignadas a cada miembro del equipo. Número 4, debe considerarse también los resultados de las actividades preliminares, como mencionó mi compañera en la diapositiva anterior. Y si en dado caso, si tuviera un conocimiento relevante obtenido de otros encargos de auditoría realizados a esta misma entidad, también, y si fueran de importancia relativa, también deben considerarse para esta estrategia global. Y número 5, pues también deben determinar la naturaleza y recursos a utilizar, así como el momento de empleo de estos durante el proceso de auditoría. Al tener ya esta estrategia global, nos trasladamos ya a realizar el plan de auditoría. En este vamos a hacer una descripción de la naturaleza, el momento de realización de la auditoría y la extensión de los procedimientos planificados, tanto para la valoración de riesgo, como nos lo indica la NIA 315, como también los procedimientos planificados para la afirmación, según lo indica la NIA 330. Es importante mencionar acá también de que si durante el proceso de auditoría se requiere algún cambio, tanto para la estrategia global como el plan de auditoría, también lo puede realizar, ya que esto todavía no está escrito en piedra, ¿verdad? Sino que puede realizar ese cambio. Luego vamos a ver lo que es la documentación. El auditor, dentro de esa auditoría, también debe incluir esta documentación, la cual es la estrategia global de auditoría que ya mencionamos, en donde se incluye el alcance, el momento de realización de la auditoría y la dirección de la auditoría. También vamos a ver lo que es el plan de auditoría, como mencioné, se incluye la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos a utilizar,
Más adelante mi compañera también va a dar, mis compañeras van a dar más detalle de estos dos puntos. Y si en dado caso en un momento se realizara este cambio significativo de tanto en la estrategia global como en el plan de auditoría, también se debe incluir con su documentación respectiva, así como su justificación del por qué se está realizando este cambio. Así voy a dejar el tiempo a mi compañera que continúe. Muy buenas noches. Le voy a hablar sobre las consideraciones adicionales en los encargos de auditoría iniciales. Aquí, el auditor realizará dos actividades antes de empezar una auditoría inicial. Número 1, la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220, que trata sobre la responsabilidad específica que tiene la relativos a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría. Y número 2, la comunicación con el auditor por ese anterior ha sido un cambio de auditores en cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables. El propósito y el objetivo de la planificación de la auditoría son los mismos, tanto si la auditoría es un encargo inicial como si un encargo recurrente. Sin embargo, para un encargo de auditoría inicial, el auditor puede necesitar ampliar la considere en la planificación de encargos recurrentes. Es decir, que cuando es el primer trabajo que realiza el auditor en la entidad, aquí va a necesitar ampliar las actividades de planificación a que se haya llevado a cabo un encargo 2 o 3 veces anteriores en dicha entidad. Para un encargo de auditoría inicial, entre cuestiones adicionales, para, por ejemplo, revisar sus papeles de trabajo, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. Cambiaré de diapositiva, por favor. Prohibida la aplicación o de las normas de auditoría e información financiera. Y también aquí el auditor debe de haber la comunicación con el auditor predecesor para ponerse de acuerdo de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los saldos de apertura. Asimismo, aplicar otros procedimientos requeridos por el sistema de control de calidad de la firma para encargos de auditoría iniciales. Por ejemplo, dicho sistema de control de calidad puede requerir la participación de otro socio Perdón, creo que nuestra compañera se fue. Vamos a continuar con la siguiente, por favor.
Buenas noches, compañeros. ¿Podrían confirmar si me escuchan? Sí, Compañera, Ok. Les voy a hablar sobre la fase preliminar. Bueno, la fase preliminar es una actividad que es introductoria para la realización del encargo que permite al auditor planificar de forma que, por ejemplo, el auditor mantenga la independencia y capacidades necesarias para realizar un encargo, que no se hayan cuestiones relativas a la integridad sobre la dirección para afectar dichas disposiciones, como para el auditor continuar con este encargo, ¿verdad? No producir malos entendidos con el cliente respecto a los términos del encargo. En consideración, esta es la continuidad en las que se producen condiciones y cambios de circunstancias por la aplicación de dichos procedimientos relativos para el comienzo del encargo de auditoría. Esto lo dice la línea 330 para la planificación de auditoría. Entonces, en sí, esta fase preliminar es una de las actividades o puntos de control interior del trabajo de auditoría. Esto se debe realizar a excepción al iniciar siempre una planificación de un trabajo y no al finalizar ni tampoco o en el intermedio, ¿verdad? Siempre se va a hacer desde un inicio. Entonces, esta planificación preliminar se presenta en fundamentos sobre lo que se basarán todas las actividades de la planificación específica y la auditoría en sí mismos. Ahí está la importancia del conocimiento de las actividades desarrolladas por la entidad conjuntamente con la evaluación de los factores externos y que pueden afectar directamente o indirectamente sus operaciones. Esto es necesario para la realización de estudios a bases de un esquema determinado. Estos principales elementos pueden ser los siguientes, ¿verdad? Primero, conocer la entidad y sus actividades. El conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a cumplir para el desarrollo de la misma. Identificación de las principales políticas y prácticas contables, presupuestarias, administrativas y de organización. El análisis en general de la información financiera, la determinación de materialidad e identificación de las cuentas significativas para los estados financieros, determinación de cierto grado de confiabilidad en la información y decisiones para la planificación de dichas unidades operativas. Es muy importante indicar esta fase porque estos asuntos relacionados a ciertas evaluaciones son ciertos requisitos éticos que se mencionan en la NIA 220, ¿verdad? Entonces, la siguiente fase se las va a exponer mi compañera. buenas noches, compañeros. Por favor, ¿me podrían confirmar si me escuchan? Sí, compañero. Muchas gracias. Muy bien, el tema que vamos a abordar en este momento es el de la estrategia global de auditoría. ¿Qué es esto? Esto será el documento en el cual quedará plasmado, en términos generales, el alcance, el momento de realización y la dirección del encargo de auditoría. Para elaborar la estrategia global de auditoría, los miembros claves del equipo deberán realizar una reunión preliminar con el cliente. Esto va a ser con el fin de identificar y acordar los requerimientos antes mencionados. El auditor deberá diseñar dicha estrategia, que va a comprender el alcance. ¿A qué me refiero con esto? Al volumen de trabajo. ¿Hasta qué áreas vamos a abarcar de auditoría? Esto va a ser de acorde a la entidad que vamos a auditar. El momento de la realización y la dirección de la auditoría va a ser una guía fundamental porque nos va a servir para el desarrollo del plan de auditoría. Al establecer dicha estrategia, el auditor debe determinar diferentes aspectos, como por ejemplo, identificar las características del encargo. ¿Por qué? Porque como lo mencioné antes, estas pueden ir variando de acuerdo a la entidad que vamos a auditar.
determinar los objetivos del informe del encargo. Esto va a ser con el fin de planificar fechas de momento de la auditoría y también la naturaleza de las comunicaciones requeridas. Esto se hace para que al momento de obtener información nosotros podamos determinar a quiénes y en qué momento se les va a trasladar. Considerar los resultados de las actividades preliminares del encargo y los conocimientos adquiridos de otros encargos realizados por el socio. Otro establecimiento importante en la estrategia es que nos va a facilitar, claro, después de haber finalizado los procedimientos de valoración del riesgo, las diferentes cuestiones que voy a mencionar. Primero, los recursos a emplear en áreas de auditoría específicas. ¿A qué me refiero con esto? A la asignación de miembros que tengan experiencia adecuada de acuerdo a las áreas de riesgo elevado o la intervención de expertos en cuestiones complejas. Si vamos a requerir de la opinión de algún tercero, lo debemos de planificar en este momento. Segundo, la cantidad de recursos a asignar en áreas de auditoría específicas. En esto nos referimos al número de miembros que vamos a asignar, por ejemplo, en la observación de un recuento de existencias en centros de trabajo que nos resulten a nosotros material. La extensión de la revisión del trabajo de otros auditores, esto va a ser en el caso de que hagamos auditorías de grupos. O bien las horas del presupuesto que vamos a determinar para la auditoría en diferentes áreas de riesgo elevado. Tercero, el momento en el que se van a emplear dichos recursos. Por ejemplo, como lo mencioné antes, debemos determinar fechas, en qué momento vamos a realizar diferentes cortes, que nosotros consideremos que vamos a obtener información relevante o material. Y por último, el modo en que se van a gestionar, dirigir y supervisar dichos recursos. Al momento en que estemos realizando la auditoría, debemos también realizar reuniones informativas y de conclusiones de grupo. Esto con el fin de prever que se hagan revisiones. Esto lo puede hacer el socio o el gerente del encargo. Esto lo podemos hacer dentro o fuera de la entidad. Esto lo vamos a hacer con el fin de llevar a cabo revisiones de control de calidad al momento en que vaya avanzando la auditoría. Esto sería todo de mi parte. Los voy a dejar con mi compañera Jocelyn. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el plan de auditoría. La norma indica que el plan de auditoría es más detallado que la estrategia global que nos explicó nuestro compañero anteriormente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que incluye? Pues incluye la naturaleza, momento de realización y extensión de procedimientos de auditoría planificados para la valoración del riesgo, los cuales se detallan en la NIA 315. ¿Y qué procedimientos de valoración nos indica la NIA 315? Por ejemplo, la inspección ante la dirección o la administración. También con personas involucradas en auditoría interna, ¿verdad? Si la entidad posee esta función. Y también puede ser procedimientos analíticos, la inspección y la observación. Los procedimientos analíticos dice que son aquellos que nos ayudan a poder encontrar incongruencias en cantidades o en hechos dentro de la entidad. ¿Qué más incluye el plan de auditoría? Dice que incluye la naturaleza, momento de realización y extensión de procedimientos de auditoría posteriores, dice. Y esto lo amplía la NIA 330. Además, también puede incluir otros procedimientos de auditoría planificados. Bien, como lo comentaba mi compañera Jessica, ¿verdad? El plan de auditoría es flexible, no es rígido, ¿verdad? O sea, puede sufrir cambios durante la auditoría. Ahora, ¿cuándo se realizan los procedimientos de auditoría para la evaluación de riesgo? Dice que estos se realizan al inicio de la auditoría. En cambio, lo que es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores son el resultado de la valoración de esos riesgos. Ahora bien, nos indica que se puede realizar algunos procedimientos de auditoría, se pueden ejecutar procedimientos de auditoría antes de realizar una planificación de otros procedimientos de auditoría posteriores, como cuáles, los que pueden estar relacionados a determinados tipos de transacciones, saldos, información a revelar.
Bien, ahora información a revelar dice que es muy importante aquí en la relación de estos procedimientos. ¿Por qué? Debido a la información detallada, ¿verdad?, que posee o que abarca esta información. Entonces, al centrarnos en la información a revelar, nos indica la norma que al considerar la verdad antes o al inicio de la auditoría, nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a prestar mucha atención y también a poder a planificar el tiempo adecuado para poder luego enfrentar esa información a revelar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también nos va a ayudar a poder identificar, por ejemplo, información significativa a revelar, ¿debida a qué? Puede ser nueva o puede ser ya revisada. ¿Debida a qué? A cambios en el entorno, a situación financiera o actividades de la entidad. También debido a cambios en el marco de información financiera, ¿verdad? O también porque podemos descubrir que podemos necesitar de un experto del auditor que nos pueda apoyar también en los procedimientos de auditoría. Bien, ahora como recalco, ¿verdad? El plan de auditoría, pues cambios. ¿Y a qué se pueden deber estos cambios? Se pueden deber a que, por ejemplo, ahorita tenemos cierta información que difiere o que es diferente, ¿verdad?, a la que obtuvimos cuando realizamos nosotros la planificación de auditoría. Y un claro ejemplo, ¿verdad?, nos señala la NIA, que es cuando nosotros obtenemos evidencia de auditoría diferente o que contradice a cuando realizamos procedimientos sustantivos a la evidencia de auditoría que obtenemos cuando realizamos pruebas de control. Solamente esto es de mi parte, los dejo con mis compañeros del caso práctico. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carla Canazú. En este caso veremos el caso práctico dirigido a lo que es una empresa llamado Azunecas S.A. Como primer punto, tenemos lo que son las generalidades, lo que queremos brindar como a nuestros clientes y lo que los clientes quieren de nosotros. Tenemos las generalidades, que es para conocer y que nos conozcan la empresa y nosotros como auditores. Están los objetivos generales de auditoría, objetivos específicos, expectativas del cliente, alcance, descripción de la actividad de la entidad, controles generales, sistemas de información, ambiente de control y enfoque de auditoría. Y de último, contacto con el cliente. Bien. Como objetivo general, en esta auditoría tenemos lo que es, fuimos contratados para examinar los estados financieros de inversiones Azunecas S.A. por un periodo de 12 meses, que termina el 31 de diciembre de 2020, para dar una opinión profesional a través de un dictamen. Bueno, como objetivos específicos como auditores para la empresa, queremos determinar la confiabilidad, exactitud de los datos contables y la efectividad de los procedimientos internos. Queremos ayudar a la gerencia a lograr la administración más eficiente de las operaciones de la compañía, estableciendo procedimientos para adherirse a ellas. Tenemos lo que es revelar y corregir ineficiencias en las operaciones. Averiguar el grado de protección, calificación y salvaguarda de activos de la compañía contra pérdidas de cualquier clase. Estos son algunos puntos, pero en sí, al final de cada auditoría queremos dejar como que ciertos puntos de la empresa para que ellos se queden y las ejerzan. Tenemos las expectativas del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere de nosotros? Nos dice que hemos conversado con los funcionarios de inversiones Azunecas S.A. Se ha identificado oportunamente los servicios del cliente. En sí, quieren que nos enfoquemos en revisión con mayor énfasis de las cuentas por cobrar e incidencias en la parte tributaria.
¿Cuál será nuestro alcance como auditores? Comprenderá un ejercicio del 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2020 para llevar a cabo dicha auditoría de realización de los programas de auditoría de los diferentes rubros en los estados financieros en el marco de la ejecución de la auditoría y la aplicación de procedimientos. Bueno, entonces nos dice que la empresa se dedica es una distribuidora de equipos de construcción. Sus principales materiales que comercializan son herramientas, cemento, maquinaria, fierros. Y posee 3 centros de distribución en Guatemala, que es Petén y Cobán. Esto lo utilizamos para familiarizarnos con la empresa y conocer más las deficiencias y eficiencias que tienen como empresa. También tenemos lo que son los sistemas de información, el ambiente de control y enfoque de nuestra auditoría. Y de último tenemos lo que es el contacto con el cliente, en el cual le decimos a las personas que nos contrataron que nosotros efectuaremos reuniones periódicas a la gerencia a fin de brindar asesoría y solucionar los problemas que pudieran surgir en forma oportuna. Estas reuniones se deberán programar por lo menos al inicio del trabajo del campo y al final del trabajo de campo. Esto lo hacemos para que la empresa esté familiarizada con nosotros y vayan conociendo nuestros pasos a seguir en la auditoría y cómo se va ejerciendo cada trabajo. A continuación empezaremos con las fases con mi compañera. Muchas gracias. Perdón, compañeros. Faltó lo que es, pues si colocamos lo que es un estado financiero como ejemplo para determinar las fases, en la cual el estado financiero que colocamos fue comparativo con periodos del año 2020 y 2019, en la cual determinamos la diferencia absoluta y relativa. Como bien, daremos la explicación en las siguientes fases. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Angélica. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, compañera. Sí, compañera. Sí, compañera. Ok, tenemos lo que es la fase preliminar. Esta es la primera fase de la planificación de auditoría de los estados financieros. Como ya lo mencionaron los compañeros, esto es en base al apartado 6 de esta NIA, que es la NIA 300. Y como primer punto tenemos la carta de encargo. ¿Cuál es el propósito de la carta de encargo? Es señalar tanto la naturaleza y el alcance del servicio al auditor, así como comunicar todas sus responsabilidades y las del cliente. Esto está estipulado en la NIA 210. Y podemos verificar acá, en este caso, y decimos, estimados señores, han solicitado a ustedes que auditemos los estados financieros individuales de las sociedades Inversiones Azucenas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020. Correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditoría y comprendemos su contenido. Realizaremos nuestra auditoría con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros. En esta parte estamos confirmando que vamos a realizar dicha auditoría. También tenemos lo que es las responsabilidades de los auditores. Dice, nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Aquí les estamos enumerando nuestras responsabilidades como auditores independientes para realizar dicha auditoría. Esto es en base a la NIA 240, que fue mencionada en la anterior clase por nuestros compañeros, ¿verdad? Les voy a enumerar algunas de nuestras responsabilidades según este caso
Y dice, como parte de una auditoría de acuerdo con las NIAs, ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante una auditoría. Obtener un entendimiento de control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de control interno de la compañía. Evaluar la razonabilidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas hechas por la administración. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre de importancia, tenemos la obligación de llamar la atención en el informe de nuestro auditor a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o si tales revelaciones son insuficientes para modificar nuestra opinión. Estas serían una de nuestras responsabilidades en este caso. Como otro punto, tenemos los honorarios y la facturación. ¿Qué son los honorarios y la facturación? Pues no es más que el costo que tendrá por la realización de la auditoría. Esto se cotizará en base al tiempo empleado en la realización del trabajo. En este caso, nuestros honorarios por el examen de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 tiene un costo de 25,000 quetzales. Informes y fechas de entrega. De acuerdo con el contenido de las normas establecidas, el contenido de los informes se podrá ver modificado en el caso de que se produzcan situaciones y circunstancias que así lo requieran. Y según el calendario establecido para la realización de los trabajos, en este caso es la siguiente. Visita preliminar, 2 semanas. Semana del 16 al 23 de abril de 2021. Visita final, semanas del 1, 8 y 15 de mayo de 2021. Entrega de los borradores de los informes, aproximadamente semana del 29 de mayo. Y entrega de los informes definitivos, una vez que hayan sido comentados con ustedes el borrador, aproximadamente semana del 7 de junio. Y aquí también exponemos que nos deben dar una copia firmada si aceptan nuestros términos. También como otro punto, tenemos la independencia. Aquí confirmamos la independencia que tenemos nosotros como auditores con la sociedad. Dice, entidad auditada Azucena S.A. encarga auditoría cuentas de estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Confirmado que a mi leal saber y entender y para que el cliente y encargo indicados en el encabezado conozco, entiendo y cumplo con las políticas y procedimientos relativos a la independencia que se encuentran contenidas en el Manual de Gestión de Riesgo y de Control de Calidad de la firma y con la normativa legal relativa a los requerimientos y ética. También en esta fase presentamos los índices de papeles de trabajo. Acá podemos observar algunas marcas de auditoría de las cuales nosotros ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Podemos ver las imágenes. Algunas marcas, les podría mencionar la P-1, Estrategia General de Auditoría, P-2, Memorando de Planeación, la P-3, Memorando de Conocimiento del Negocio, así hasta llegar a la P-11, Programa Modelo de Auditoría de Procedimientos Sustantivos para el Ciclo de Ingresos. Y también tenemos marcas estándar de auditoría, que son símbolos que utilizamos también como marcas en los papeles de trabajo. Y esto sería únicamente en la fase preliminar. Muchas gracias. Como siguiente fase tenemos lo que es la estrategia global. Como bien lo indicaron mis compañeros, la estrategia global no es más que el auditor determine el alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría, que guíe el desarrollo del plan de auditoría. Entre la estrategia global podemos determinar varios pasos a seguir en el cual nos podemos guiar para tener un mejor plan de auditoría. Entre uno de ellos se determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir con fin de planificar al momento de la realización de la auditoría. Como bien se pueden dar cuenta en el ejemplo, pusimos los que fueron algunas estrategias, como por ejemplo, los factores externos, las áreas de juicios críticas, el conocimiento de auditorías anteriores, otras consideraciones y puntos de
atención. Bueno, en factores externos, ¿a qué se refiere con eso? Son aquellos agentes que pueden generar un impacto positivo o negativo en la gestión empresarial, sobre las cuales la organización no puede ejercer control, excepto adaptarse, en la cual acá nos indica que existieron signos que apuntan a la crisis económica global de la empresa, habría tocado fondo, la cual, si bien es una señal positiva, todavía plantea importantes desafíos, razón por la cual los márgenes de acción para la política monetaria parecieran ser más limitados a futuro, de manera que las medidas que se adopten deben continuar siendo graduales y prudentes. Ejercimos también las áreas de juicios críticas, en la cual nos hicieron énfasis en las cuentas por cobrar y reconocimientos de ingresos. En las áreas de juicio críticas se basa en toda la información obtenida y el análisis efectuado que el auditor determina en forma jerárquica de las áreas, subáreas y actividades críticas, en las cuales deberá profundizar el análisis. En este caso nos basamos en cuentas por cobrar, verificar si las cuentas por cobrar son expresadas a su valor nominal después de la estimación para cuentas incobrables, corroborando si ésta se registra de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta o se registra en el monto que se estime irrecuperable. También lo que es el reconocimiento de ingresos. Evaluar si los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluirán a la compañía y al monto de ingreso pueda ser medido confiablemente. También los que son conocimientos de auditorías anteriores. Esto se refiere a principios, procesos y métodos que realizaron en auditorías posteriores para poseer conocimientos, habilidades en este aspecto que permitirán asegurarnos de que las auditorías que se realicen de manera correcta y sistemática. En este caso, el control de los encargados consideran que el hecho de que están a cargo de personas con muchos años de experiencia puede ser favorable para el conocimiento del mercado. Sin embargo, debido a este mismo conocimiento, el mercado y los vínculos que se han formado a su alrededor puede ser un factor que determine o induzca al fraude mediante la colusión que pueda ocasionar. Como siguientes puntos tomamos otras consideraciones. Las evaluaciones de los siguientes riesgos, según las normas internacionales de auditoría. Riesgos de fraude en reconocimiento de ingresos. Adicionalmente, los riesgos podrían ser riesgos estratégicos o de negocio, riesgos económicos, riesgos financieros o riesgos fiscales. Un riesgo en la auditoría es aquel que existe en todo momento, por la cual se genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o fallas significativas que podría modificar por completo la opinión dada de un informe. Esto quiere decir que como auditores nos tenemos que cerciorar bien de qué riesgos podemos tener a nuestro alrededor para que al final nuestra auditoría fluya sin ningún problema. Entre otras áreas, determinamos nuestros puntos de atención. Nos basamos en los puntos de atención en los cuales son las conciliaciones bancarias, los arqueos de documentos por cobrar, confirmaciones de saldos de clientes y proveedores y la inspección de las existencias. Como siguiente punto estará la tercera fase. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. No sé si me podrían confirmar si se escucha bien, por favor. Sí, compañera. Sí, muchas gracias.
pues a lo largo de toda la exposición, ¿verdad? Vamos a refrescar un poco lo que vimos anteriormente. Como bien sabemos, según la NIA, la planificación de la auditoría de los estados financieros se divide en 3 fases. La fase preliminar, que es el inicio de las actividades que se van a realizar durante la auditoría. También tenemos la estrategia global, ¿verdad? Que es donde técnicamente van a quedar plasmados los principales aspectos del alcance de la auditoría al momento de la realización de la auditoría como tal, en donde aquí se va a centrar la atención en todas las áreas importantes. Ahora bien, en la última fase, que es la que estamos viendo ahorita según el ejemplo, corresponde al plan de auditoría. Vamos a profundizar un poco más en esta fase. Pues el plan de auditoría es aún más detallado que la estrategia global, ¿verdad? Como estábamos indicando anteriormente, ya que acá se van a extender todos los procedimientos de auditoría que se van a ir realizando a medida que se va desarrollando la auditoría. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque acá vamos a realizar la determinación de la naturaleza, la cantidad de los procedimientos que se van a realizar en cada actividad, ¿verdad? Para evaluar los posibles riesgos durante la auditoría, tomando en cuenta la capacidad y la competencia de todos los integrantes del equipo que va a realizar el trabajo de auditoría. Tenemos que tomar en cuenta esto y nos vamos a guiar en este ejemplo, ¿verdad? En donde indica la fase. En el presente plan de auditoría ha sido preparado según las fechas establecidas y está basado en los resultados de exámenes anteriores, en el conocimiento de las operaciones de inversiones azucenas, que es lo que indicábamos anteriormente, en donde acá se van a detallar todas las actividades que se realizaron según la estrategia global, ¿verdad? Inversiones azucenas, S.A., plan de auditoría. Acá tenemos las características e integridad de la administración, haciendo énfasis también en la capacidad que se tiene de confiabilidad del equipo que va a realizar la auditoría y la información financiera confiable. Acá es bien importante tomarlo en cuenta porque tenemos que saber qué riesgos pueden existir a la hora de evaluar la información financiera para poder determinar que esta información sea confiable. También tenemos el diseño de los sistemas y el proceso contable de información confiable, que es lo que indicábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a realizar para que podamos determinar si el proceso contable es confiable o no, ¿verdad? Y poder evaluar los riesgos. También tenemos la estructura de la organización y de la administración. La estructura organizacional. Acá es bien importante tomar en cuenta la naturaleza del negocio, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Y tomando en cuenta esto, partiendo de esto, vamos a poder determinar la estructura de la organización para verificar si está bien estructurada según la naturaleza del negocio. También tenemos el proceso de control, la supervisión y el monitoreo. Acá se conocen las razones acerca de la capacidad de la administración para supervisar y monitorear las operaciones eficazmente. También acá, según el ejemplo, tenemos la naturaleza y ambiente del negocio. ¿Qué es la naturaleza del negocio? Acá nos indica la naturaleza del negocio de la entidad es adecuada en relación a lo siguiente. La entidad no requiere de estimaciones contables significativas que involucren subjetividad, complejidad o incertidumbre mayor que la normal, ¿verdad? El ambiente del negocio. Acá tenemos que tomar en cuenta cuál es el personal que tenemos dentro del negocio para poder saber a quiénes nos vamos a referir a la hora de solicitar la información. Y por último tenemos los resultados financieros, que acá bajo la administración no se encuentra bajo presiones significativas para reportar determinados resultados financieros relacionados con el logro de metas y objetivos o presupuestos, ¿verdad? Que esto es según el ejemplo de Inversiones Azucenas S.A.
Muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Bueno, muchas gracias por su atención, compañeros. No sé si alguno tiene alguna duda. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Solo quisiera que me repitieran esas actividades y procesos preliminares de la fase de planificación. Que el Las fases preliminares de planificación, dijo. no sé. Bien, ¿alguien va a responder la pregunta de las actividades preliminares? No se escuchó la pregunta. Las actividades preliminares del encargo es la aplicación de los procedimientos que dice la NIA 220 con relación a la continuidad de las relaciones con los clientes y el encargo, la evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, incluidos los que tienen relación con la independencia, y el establecimiento del acuerdo de los términos de encargo. No sé si a eso se refiere, porque no le había escuchado ahí. Bien, entonces, señores, han terminado de exponer la parte de planificación, ¿verdad? Me pareció bastante bien el trabajo, los felicito. Un trabajo profesional, un trabajo técnico que evidentemente nos va a servir para el ejercicio de la profesión y para el examen privado, ¿verdad? Igual todos esos trabajos los vamos a tener para que todos vamos a tener los trabajos de todos los grupos para que los podamos tomar de referencia, ¿verdad? Entonces, nuevamente, mis felicitaciones para el grupo que habló de la planificación. Yo tengo un pequeño resumen de las partes más importantes. Voy a proyectar. Aprovecho porque el archivo lo hice en Excel en la primera hora y como es lo mismo, pues prácticamente solo voy a ir marcando con rojo y voy a ir comentando. ¿Ven la pantalla? Sí. Entonces, esto va a ser como que el resumen de lo más importante. Entonces, tengo acá que el objetivo principal de la planeación es poner atención a las áreas más importantes de la auditoría, ¿verdad? Entonces yo voy a enfocarme en las áreas más importantes de una auditoría. ¿Y cuál es la razón por la que me voy a enfocar en la parte de la planeación a las áreas más importantes? Por lo que dice la segunda línea.
que dice que la opinión es sobre razonabilidad o fidelidad y no sobre exactitud, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar las cuentas más importantes en cuanto a el enfoque de la auditoría. Les comentaba a sus compañeros que en una buena planificación, al concluirla, el trabajo, como pudieron darse cuenta, es bastante extenso. Entonces, cuando yo termino la fase de planificación, si la hago adecuadamente como me manda la NIA 300, yo ya desde ese momento puedo saber incluso hasta qué opinión voy a dar, ¿verdad? Porque ahí es donde voy a encontrar problemas como limitaciones en el alcance, si me van a aceptar o no me van a aceptar los ajustes, ¿verdad? Tengo una sugerencia acá que la puse para el otro salón, que igual aplica acá, y la sugerencia es no utilizar programas estándar, sino hacerlos a la medida, ¿verdad? Acá, si yo utilizo el programa estándar, puedo tener problemas en el examen, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que podría pensar el examinador? De que no podemos hacer ni un programa de auditoría, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacerlos a la medida, pues vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Bien, luego tengo las fases de la planificación. Tenemos primero los asuntos introductorios, que fue la pregunta que hicieron. Los asuntos introductorios o las actividades preliminares. Acá en los asuntos introductorios o actividades preliminares, básicamente son tres los puntos fuertes que tenemos que ver. El primero es el cumplimiento del código de ética. En el cumplimiento del código de ética yo tengo que estar seguro de que no hay familiares en el cliente que estoy auditando. Porque si hay familiares, ¿verdad? Que esto me lo da la NIC 24. Si hay familiares en algún momento dado, pues podría tergiversarse la opinión. El otro punto de los asuntos introductorios es el objetivo del trabajo. ¿Y cuál es el objetivo del trabajo? Es el resultado final que yo voy a tener en el trabajo de auditoría. Por ejemplo, en una auditoría el objetivo va a ser emitir opinión sobre la fidelidad o razonabilidad de los estados financieros. Y el tercer punto que yo debo cubrir en los asuntos introductorios o actividades preliminares es la continuación de relaciones con el cliente, ¿verdad? Decirle al socio, por ejemplo, si yo soy el gerente o soy el encargado, de que podemos o no continuar esa relación con este cliente, porque podemos tener algún riesgo de asociación. ¿Cuál es el riesgo de asociación? Pues no es ni más ni menos que juntarme con los malos, ¿verdad, señores? Es, por ejemplo, con alguien que tenga negocios ilícitos, como narcotráfico, financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Entonces tengo que evaluar el riesgo de asociación. Entonces, una fase lleva a la otra. Luego de los asuntos introductorios, que está el cumplimiento del código de ética, el objetivo del trabajo y la continuación de relaciones con el cliente, tengo la parte más extensa, que es la estrategia global.
son más o menos como unos 16, 17 puntos los que debo cubrir en la estrategia global. Entonces acá ya voy como metiéndome más a la parte de la auditoría, ¿verdad? Y entonces es importante, por ejemplo, conocer el marco de referencia, ¿verdad? Si son las NIF, si es NIF para pymes, si es US GAAP, si es la ley de actualización tributaria. Luego tenemos que definir el alcance de los ajustes, ¿verdad? Y acá en el lado derecho le puse obligatoria. ¿Por qué razón? Porque en una planificación lo más probable es que yo no pueda llenar toda la información que me pide la norma, pero las dos cédulas que debo tener es la de el alcance de ajustes y la importancia relativa. En la de el alcance de ajustes, definir a partir de qué monto yo me siento cómodo de que va a tener errores en los estados financieros, pero que no los van a afectar materialmente. Entonces voy a decir, por ejemplo, mi alcance de ajustes es de 50,000 para arriba. Entonces, de 50,000 para arriba, voy a seguir investigando y a proponer el ajuste. De 50,000 para abajo, le voy a poner inmaterial. La importancia relativa, les presentaron una cedulita. No quiero meterme mucho a esto porque hay un grupo que va a hablar solo de importancia relativa, que sería la otra obligatoria, la otra cédula obligatoria, que es poner en las cuentas que me pidieron auditar y cuáles son las que tienen la importancia relativa más alta, ¿verdad? Entonces voy a auditar de la mayor a la menor, ¿verdad? Siempre porque mi opinión es sobre fidelidad o razonabilidad y no sobre exactitud. Dentro de la estrategia global viene la evaluación del control interno, ¿verdad? Que acá es donde cabe el control interno. La necesidad de consolidación, ¿verdad? Determinar si debo consolidar o no. Bueno, el cliente es el que tiene que consolidar, yo solo voy a auditar. Y también la moneda de presentación, ¿verdad? Porque los estados financieros, yo cuando presenté la propuesta, asumí que los iban a querer en quetzales, pero podría ser necesaria la conversión a otra moneda y entonces voy a tener que poner la moneda de presentación. Entonces, obligatorias serían estas dos, la de alcances y la de importancia relativa, que hay grupos que van a exponer específicamente estas dos cedulitas. Y la tercera fase es el plan de auditoría. Entonces, de los asuntos introductorios caigo a la estrategia global y de la estrategia caigo al plan de auditoría. Lo que la norma menciona es de que yo tengo que en todos los procedimientos de auditoría, todos tienen que tener 3 componentes, que es naturaleza, oportunidad y alcance, y esto no debemos olvidarlo. ¿Qué es naturaleza? Es el tipo de prueba que vamos a hacer. Por ejemplo, enviar confirmaciones a clientes. Luego tengo la oportunidad, que es cuándo voy a hacer la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, las confirmaciones las puedo mandar antes del cierre. Podría ser 31 de octubre de 2021. Y alcance, ¿cuánto voy a cubrir? Por ejemplo, voy a circularizar saldos mayores o iguales a 1,000,000, ¿verdad? Entonces, como ven, la planificación es un proceso que me sirve para enfocar adecuadamente mi auditoría. ¿En qué áreas es donde yo voy a poner mi atención especial? Y tiene 3 secciones, que son los asuntos introductorios o actividades preliminares, la estrategia global y el plan de auditoría. Bien, pregunto, ¿alguien tiene dudas sobre esto?
¿No? Ok. Voy a dejar entonces de compartir, por favor. Bien, entonces voy a dejar de... Sí, dígame. Perdone, con respecto al alcance, esa parte no me quedó tan clara. ¿Podría explicarme? Es cuánto va a cubrir de la cuenta. Por ejemplo, acá, naturaleza es enviar confirmaciones. Oportunidades, 31 de octubre. Alcance, los saldos mayores o iguales a 1,000,000. Otro ejemplo podría ser naturaleza, inventario físico. Oportunidad, 31 de diciembre. Alcance, ítems mayores o iguales a 100,000 quetzales, por ejemplo. Es cuánto voy a cubrir de la cuenta a nivel de transacción. Bien. Entonces, vamos a dejarlo acá. Y pues nuevamente, mis felicitaciones al grupo, un muy buen trabajo. Y entonces los dejo con Darling, ella va a pasarles el examen corto, y pues les va a dar los 10 minutos que normalmente damos para este tipo de exámenes. El día de mañana no tienen clase con nosotros, no sé si hayan clases en la universidad, me lo preguntaban en el otro salón, pero ni Darling ni yo lo sabemos, ¿verdad? No, no tenemos información, pero entonces nos veríamos el próximo martes. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Que tengan una muy buena noche, señores. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.
Bien, voy a salirme, que tengan una muy buena noche, señores, los veo el martes. Buenas noches. Buenas noches, Eli. Buenas noches.
Dejen de estar copiando.